Hermanos, vamos al tiempo de la meditación de la palabra y vamos a ponerle, o le colocamos por título, Victoria Amarga. Victoria Amarga. Victoria Amarga, suena como algo raro, ¿verdad? ¿Será que yo me equivoqué? Mira, eso es posible, porque yo soy de las que busca el teléfono en la nevera, a veces en la papelera. Sí, y mira, estos lentes, si ellos hablaran, me hubiesen denunciado por abandono, mis hermanos, porque los dejo en cada sitio y nunca sé dónde están. Alfredo, ¿tú has visto mis lentes? Miguel, ¿has visto mis lentes? Y termino con una oración y el Señor en su misericordia, en verdad, hermanos, la responde. Pero vamos a ver, hermanos, ¿qué significa victoria? Triunfo, ¿verdad? Y cuando triunfamos, ¿cómo nos sentimos? Alegres. Entonces, ganadores, alegres, jubilosos. Entonces, ¿cómo será eso de victoria amarga? Bueno, acompáñenme al libro de 2 de Samuel, en el capítulo 2, versículo 26. Dice así: y Abner le gritó a Joab: ¿hasta cuándo seguiremos matándonos siendo hermanos? ¿No te das cuenta de lo amarga que resultará la victoria para cualquiera de los dos? ¿Qué esperas para ordenar a las tropas que dejen de perseguir a sus hermanos? Veamos un poco del contexto de este versículo. Abner era el capitán del ejército del rey Saúl. David era Joab era quien comandaba el ejército de David. Estos dos ejércitos en algún momento se encontraron frente a frente. Y ellos, Abner propuso: ¿por qué no dejamos que algunos de nuestros hombres se enfrenten cuerpo a cuerpo mientras nosotros miramos? Y así lo hicieron. Escogieron 12 hombres de cada ejército. Y luego de la batalla, ¿saben qué? Terminaron muertos todos. Esto desencadenó una feroz batalla en la que Joab, quien comandaba el ejército de David, salió victorioso. Pero luego de eso, uno de los hermanos de Joab, que también había estado en batalla, salió a perseguir a Abner. ¿Y saben lo que encontró? Que Abner lo matara. ¿Por qué? Porque Abner era un hombre con mucha experiencia en la guerra. Y el hermano de Joab, aunque era muy veloz, era joven. ¿Qué pasó? Joab, cuando se enteró de la muerte de su hermano, decidió ir tras Abner y su ejército. Y fue cuando lo encontró, o cuando encontró a Abner y a su ejército, que Joab gritó. Es cuando Joab le grita: ¿hasta cuándo seguiremos matándonos siendo hermanos? ¿No te das cuenta de lo amarga que resultará la victoria para cualquiera de los dos? ¿Qué esperas para ordenar a las tropas que dejen de perseguir a sus hermanos? En estas palabras que Abner le gritó a Joab, encontramos dos no rotundos que nunca debemos olvidar. Primer no: no vayas a la batalla en tus emociones. Joab había ganado la batalla, había tenido la victoria, pero cuando se enteró de la muerte de su hermano, sus emociones fueron movidas y fue a luchar con deseos de venganza. En Hebreos 12:15 dice:
asegúrense de que a nadie le falte el amor de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas y envenene a muchos. Esto quiere decir que si nos falta amor, podemos tener amargura, o que la amargura está cuando nos falta amor, cuando nos falta el amor de Dios. Dice que la amargura puede echar raíces y puede envenenar y matar a muchos. Pero hermanos, el amor de Dios también puede echar raíces en nosotros y que da vida, ¿verdad? Entonces, mientras vivamos en este mundo, no vamos a poder evitar enfrentarnos a batallas, pero sí podemos decidir con qué actitud vamos a ir a esas batallas. Iremos a las batallas llenos de dolor, de tristeza, de rabia, de odio, de deseo de venganza, o iremos guiados por el Santo Espíritu de Dios, que es el puro amor de Dios derramado en nosotros. Fíjense, en Romanos 5:5 dice que Él llenó nuestro corazón de amor al darnos su Santo Espíritu. Hermano, ¿me puede pasar el agua, porfa? Gracias. Vamos a recordar a Caín. Gracias, mi hermano. Vamos a recordar, hermanos, a Caín. Caín decidió ir a la batalla comandado por sus emociones. Aún cuando el Señor, al verlo enojado y decaído, le advirtió: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Eso está en Génesis 4:7. Con todo, Caín siguió adelante y, llevado por su emoción, cometió homicidio al matar a su hermano Abel. ¿Qué pasó con Caín? Él obtuvo una victoria amarga. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que las emociones son malas? No, todo lo que hizo el Señor en sobremanera es bueno. Se trata de no dejar que ellas sean quienes nos guíen. Se trata de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Si el Espíritu Santo es quien comanda nuestras emociones o es el capitán de nuestras emociones, ¿tendremos batallas amargas? No. Ahora, vamos al segundo no rotundo que debemos evitar. No te confundas de enemigo. Pero esto no tiene nada que ver con quien dice por allí: no te confundas, yo soy tu amigo. ¿Quién? Miguelito. No se trata de eso. Hermano, esto es serio. No te confundas de enemigo. Fíjense cómo es la palabra clara. Y en 1 Pedro 5:8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. El Señor nos dice claramente aquí quién es nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? No tengan miedo, que el Señor lo reprenda, ¿ok? Hay que identificarlo. Ese es nuestro enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, una vez que identificamos a ese enemigo, ¿qué vamos a hacer? Salimos corriendo y vamos a la batalla con todo contra él. ¿Vamos a hacer eso? Por ahí dijeron amén. Cuidado. Solo hay una manera de enfrentar a nuestro enemigo y es la siguiente: manteniéndonos firmes en la fe.
Así que el Señor no nos está mandando a entablar una batalla contra nuestro enemigo, pues Él ya lo venció. Él nos está mandando a permanecer firmes en la fe. Y la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces se trata de permanecer firmes en la palabra de Dios. Recordemos a Daniel. Daniel, cuando se enteró que el rey había firmado una ley para que muriera todo el que prácticamente no lo adorara a él, ¿qué hizo? Fue a buscar la indulgencia del rey porque él era simpático al rey, o fue a reclamarle al resto de los administradores que habían tramado eso. No, ¿qué hizo Daniel? Permaneció firme en la fe. ¿En cuál fe? En la fe de la palabra. Él sabía que había un Dios que le había dicho: no hay otro Dios y no debes adorar a imágenes ni a nada de lo que esté en la tierra, debajo de la tierra, ni en los cielos, ¿verdad? Entonces, él fue y buscó la ayuda de esa palabra que ya él conocía, de ese Dios que ya en el que él tenía su fe puesta. Entonces, hermanos, hemos caído en estos no. Podemos reconocer que en alguna oportunidad hemos caído en estos dos no, sí, en realidad sí. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar caer en estos dos no? O, si ya caímos, porque hay que reconocer que la mayoría de las veces nos dejamos dominar por nuestras emociones, ¿qué es lo que podemos hacer? Dios siempre tiene una solución. ¿Saben qué es? Regresa a casa. Vamos a ver qué pasó con el resto de la historia. Entonces, cuando Abner le grita a Joab, entonces dijo Joab: si no hubieras hablado, solo Dios sabe lo que habría pasado, porque los habríamos perseguido toda la noche de ser necesario. De manera que Joab tocó el cuerno de carnero y sus hombres dejaron de perseguir a las tropas de Israel. Durante toda la noche, Abner y sus hombres retrocedieron por el valle del Jordán, cruzaron el río Jordán y viajaron toda la mañana sin detenerse hasta llegar a Mahanaim. Mientras Joab y sus hombres también regresaron a casa. Amados, es tiempo de regresar a casa. Es tiempo de reconocer que estamos peleando batallas en nuestras emociones. Es tiempo de reconocer que hemos confundido a nuestro enemigo. Y para evitar eso es necesario hacer lo que hizo Joab y lo que hizo Abner. Ellos regresaron a casa. Entonces, mis hermanos, vamos a dejar ese campo de batalla en el que nuestras emociones nos llevaron a entrar. Vamos a tocar el cuerno de carnero. ¿Para qué? Para que dejemos de perseguir a los enemigos que no son nuestro enemigo, ¿ok? Vamos a buscar la presencia del Señor, vamos a ir a casa. ¿Qué significa regresar a casa? ¿Qué es la casa? La casa es Jesús, es el lugar donde todos somos justificados. La casa es Jesús, es el lugar donde nosotros tenemos paz. La casa es Jesús, el lugar donde Él pagó nuestras vergüenzas. Amados, si en algún momento reconocemos que somos hijos pródigos, es porque también reconocemos que hemos malgastado la herencia que nos ha dado el Señor. Y en ese sentido, les invito a que oremos.
que le pidamos al Señor que nos ayude a regresar a casa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, Señor, te glorificamos. Gracias, Señor, por ser esa casa, ese lugar seguro, Señor, donde podemos regresar. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos mantiene firmes en la fe en medio de la tormenta, Señor. Gracias, Señor, porque no tenemos que luchar con nuestro enemigo, Señor, sino resistirlo en fe, como tú lo hiciste con la palabra, Señor Jesús. Señor, ayúdanos a volver a casa, a ese lugar donde tú quieres cubrirnos con tu justicia, calzarnos con el calzado que nos ayude a caminar por ese camino estrecho. Vayamos a ese lugar donde tú quieres ponernos un anillo que nos recuerde, Padre, que tú hiciste un pacto de vida con nosotros y nos sellaste con tu Espíritu Santo. Y eso quiere decir que somos tuyos, Señor. Que regresemos a este lugar, Padre, donde solo tú puedes alimentarnos y llenarnos de gozo. Y donde, Señor, aunque estemos perdidos, Señor, tú nos puedes encontrar. Te alabamos, te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.